Bien, amigos televidentes, seguimos con su programa La Voz del Detallista. Ahora vamos a analizar el tema del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Durante varios meses este partido ha estado organizando lo que ellos denominan el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. La semana pasada ellos realizaron unas votaciones para escoger más de 100 miembros del Comité Central que faltaban. La mayoría de ellos habían renunciado de ese partido político que ahora es opositor. Y este domingo 27 de octubre, va a finalizar con la escogencia o la elección de su presidente y su secretario general. ¿Qué pasa en esa organización política? El presidente de la República y actual presidente de esa agrupación, Danilo Medina, está, luego de decir que no iba a aspirar a la presidencia de esa agrupación, llevándose de la mayoría de ese partido, casi la mayoría de los organismos, le pidieron que se sacrificara y que volviera a ocupar la presidencia de esa entidad. El mandatario echó para atrás, se llevó de las peticiones que le hicieron sus miembros, y entonces no reflexionó lo suficiente y decidió aceptar nuevamente repostularse a esa agrupación. Hay que decir que aparte de él, también está aspirando otro candidato a la presidencia de ese partido. Entonces son dos los candidatos, pero el otro candidato es Francisco Domínguez Brito. Yo entiendo que el expresidente Danilo Medina debió cumplir nuevamente con su palabra de no postularse a dirigir esa agrupación política. ¿Por qué? Porque Danilo Medina es sinónimo de autoritarismo. Danilo Medina fue prácticamente uno de los principales responsables de llevar al PLD a la autodestrucción que tiene ese partido. Cuando estaba siendo presidente se creyó que era un faraón, que era un sultán, que era un dios todopoderoso. Recuerdo una oportunidad antes de salir del gobierno, pronunció un discurso en el que hablaba de yo soy, yo fui, yo soy el que hago, el yoísmo del expresidente Danilo Medina, un hombre que en la oposición lucía humilde, prácticamente un cuadro del bochismo y de esa agrupación. Pero la gente, cuando llega al poder, a cualquier posición que sea, tiene que tener mucha convicción política y mucha firmeza para no cambiar su ideología. Entonces, este señor, que había hablado en numerosas oportunidades que la reelección era nefasta para la República Dominicana y que el presidente que se reelegía o se repostulaba era como si se comiera un tiburón podrido, y a pesar de todos esos discursos que había hecho, cuando llegó a la presidencia se dejó llevar de los aplausos, porque los presidentes se marean fácil. Todos los presidentes se marean, se dejan llevar de los aplausos, de las bocinas, de los saludos, de sus funcionarios que los rodean.
de la gente que está con él, que dicen que él es el mejor, que él es el Mesías, que sin él este país se hunde, que no hay más nadie, que él es el que debe seguir en la presidencia de la República. Entonces así de esa natural, así se dejan llevar, y el mismo presidente entonces sucumbió y se repostuló, no solamente que se repostuló, sino que hizo algo que para mí es nefasto en un país, fue modificar la Constitución de la República para que se permitiera su repostulación, porque estaba prohibida cuando él fue presidente de la República. Pero no solamente cambió la Constitución de la República, sino que fue a través del soborno, la compra de senadores, de diputados, ese Congreso que hay donde hay muchísima gente honesta y buena, pero también mucha gente que se vende. Entonces, salió nuevamente, se repostuló y salió nuevamente presidente. Entonces, fue presidente una vez, se repostuló, fue presidente otra vez. En su gobierno, bueno, luego que concluyó su segundo mandato, se le siguieron los acólitos y los funcionarios y la gente de la base que lo llevan funcionarios porque hacen una estrategia. Y el presidente entonces entendió que él era el único que debía seguir y que debía seguir en la presidencia de la República porque era el único que había terminado con la pobreza y había contribuido al desarrollo del país, y que él era el único, y que era el Mesías, y que él era una especie de César en la tierra. Entonces sus funcionarios también intentaron nuevamente modificar la Constitución, lo que nunca ha hecho un presidente, porque otros han modificado la Constitución. Lo hizo Hipólito Mejía, que también faltó a su palabra. Entonces lo hizo también Danilo Medina. Bueno, no pudo cambiar nuevamente la Constitución. Entonces eso ocasionó que, en lugar de ser un ente moderador en su partido, se tomó partido en contra de un sector, y eso ocasionó que el partido se fragmentara y se dividiera, encabezando la división el expresidente también, Leonel Fernández. Entonces el partido ahí comenzó a fracturarse. Luego entonces en las elecciones antepasadas, estamos en el 2004, en las elecciones del 2000, el partido perdió las elecciones de una manera que se puede decir vergonzante. Entonces sale el poder el partido. Entonces, cuando sale el poder, comienzan a salir una serie de corrupción que hubo en ese periodo, que eso da lástima. La cantidad de personas corruptas y los niveles de corrupción, los montos de corrupción de dinero que fueron sustraídos del erario. Entonces, el presidente Danilo Medina tiene ese rostro de la prepotencia, de faltar a la palabra, de la impunidad, de permitir la corrupción en su gobierno, de permitir la corrupción en su familia. Entonces, no es el más apto para estar al frente de un partido que se desmoronó más de la cuenta en las elecciones de este año, del 2024, y que necesita un relevo, principalmente generacional, de personas jóvenes, de gente con buenos principios, que no estén manchadas y señaladas, para poder dirigir esa agrupación y que pueda en el futuro tener una participación exitosa. Pero la mayoría de los miembros del PLD no entienden esa situación, no la entienden, y van nuevamente a escoger aparentemente a Danilo Medina, aparte que no haya una sorpresa y que Francisco Domínguez Brito gane la presidencia de esa agrupación, lo que es poco probable, pero no imposible. Entonces también en esa agrupación se da el caso de que hay varios candidatos a dirigir la Secretaría General de esa agrupación. Entre ellos está el señor Luis de León, están por aquí los demás nombres, son José Dantes, actual director jurídico del PLD, Iván Lorenzo, vocero
del bloque, es vocero que era bloque de los senadores, porque ya no es senador, y Johnny Pujols. Esos cuatro están aspirando a la Secretaría General, pero el señor Luis de León denuncia que en ese partido le están obstaculizando sus aspiraciones, entonces otorgando un trato preferencial a los otros tres aspirantes. Él establece que el secretario general de esa agrupación lo pretende escoger el comité central del PLD en lugar de que sea un voto universal. Porque si los demás miembros del comité central fueron escogidos por el voto universal, entonces él entiende que el secretario general y el presidente del partido deben ser escogidos por el voto universal. Yo creo que tiene razón, que debería tomarse en cuenta esa denuncia que él está haciendo, y además creo que Luis de León es un buen candidato para ser el secretario general de esa agrupación, sin descartarlo a los otros, porque así han demostrado ser un dirigente que ha estado siempre en ese partido, respeta los principios de esa organización, tiene una corriente que es la corriente bochista dentro del PLD, es un hombre carismático que la gente lo ve bien. Me parece que dirigente como él es que debe tener el PLD para poder salir adelante. Vamos a hacer una pausa y retornamos.